Bien, pues antes que nada, pues nuevamente darles la bienvenida y agradecerles por su participación en estos webinars que organizamos. Antes de presentar a nuestros panelistas el día de hoy, que por cierto tenemos un panel de lujo, déjenme les cuento, quisiera comentarles que este webinar, si bien está diseñado y dirigido a los diferentes comités de ética en investigación, no tiene un carácter formativo, tampoco tiene la intención de ser una capacitación y comité no representa a ninguna autoridad oficial para la regulación de los comités de ética en investigación. En esta ocasión hemos preparado para ustedes y hemos invitado a monitores de diferentes países de la región para conversar con ellos, conocer sus experiencias y poner sobre la mesa ideas, propuestas, incluso situaciones que como comités de ética en investigación hemos pasado por alto en la revisión y seguimiento de diferentes ensayos clínicos, ¿no? Para el desarrollo de fármacos. Entonces, bueno, sin más, me permito presentarles a los invitados del día de hoy. Los voy a presentar de manera muy breve, no sin antes agradecerles a los tres por estar aquí y aceptar compartir con nosotros de su conocimiento y de su experiencia. Le doy la bienvenida a Germán, Naftalí, Beto, muchas gracias por estar aquí representando a Argentina. Ignacio Puig, también representando a la República de Chile. Y Diana Méndez, como representante de México. Les comento, no, prefiero que ellos sean quienes se presenten y nos platiquen un poquito más de su experiencia. Entonces, bueno, pues sin más preámbulos, les cedo micrófonos para que se presenten cada uno de ustedes. Me gustaría que nos contaran brevemente quiénes son, cómo iniciaron su trayectoria como profesionales de la investigación clínica y qué actividad desempeñan actualmente. No sé si en este orden de cómo están las imágenes nos pudieran compartir. Beto, no sé si pudieras iniciar tú. Bueno, gracias por la invitación. Yo soy Herman Naftali, todo el mundo me conoce como Beto. Yo soy médico, trabajé en la práctica médica hasta el año 2004, que empecé a trabajar en las farmas como asesor médico y en los últimos 13 años en investigación clínica como monitor, y desarrollé toda mi carrera desde junior hasta actualmente, que soy Senior CRA o Principal CRA, en distintas CROs locales y multinacionales. Y bueno, y estoy aquí como para contar mi experiencia de lo que he vivido en estos 13 años con los comités de ética y un poco ver qué cosas se podrían hacer para mejorar y para que la región pueda tener más proyectos de investigación. Muchas gracias. Ignacio, no sé si nos pudieras contar un poquito de ti. Sí, bueno, aprovecho de saludar a todos. Buenas tardes a todos. Yo soy Ignacio Puig, soy médico veterinario de profesión. También caí en esta área de investigación clínica el año 2014. Yo estuve trabajando durante 6, 7 años como médico veterinario. Y ingresé también a un sponsor como trainee también, iniciando carrera en la parte de farmacovigilancia. Luego tuve experiencia en el área regulatoria y ahora finalmente haciendo carrera como monitor clínico directamente y me desempeño ahora actualmente como monitor 2 en distintas áreas de terapéuticas y también de fases clínicas. Excelente. Y la idea también de que es compartir y aprender también del panel y de las posibles preguntas que tengamos de toda la audiencia. Gracias, Ignacio. Bueno, y por último, pero no menos importante, Diana, no sé si pudieras presentarte. Claro que sí. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Diana Méndez, soy de formación química farmacéutica bióloga de acá de México. Yo inicié en investigación hace aproximadamente 15 años. Inicié en una CRO. No inicié mi carrera laboral como en el área de investigación,
yo inicié en el laboratorio, donde yo pensé que un químico debería estar, y por azares del destino acabé en una CRO como becaria de investigación, donde empecé como CTA, luego como monitor 1, 2, 3, aproximadamente por 6 años más o menos, hasta que crecí como CRA senior, y posteriormente tuve la oportunidad de iniciar como gerente de investigación, aproximadamente allá por el 2013 más o menos. Y tengo ya gerenciando proyectos aproximadamente, pues ya 7 años, casi 8. Y bueno, durante mi tiempo he tenido la oportunidad de ver las perspectivas de diferentes roles en cuanto a la interacción con comités, desde ser un CTA hasta un monitor y ahora como gerente, y la perspectiva cambia. La verdad es que la perspectiva cambia un poco cuando llevas proyectos, la perspectiva te cambia un poco en cuanto a la interacción que tienes con los comités, o cómo tú ves la situación desde el otro lado de la barrera, ¿no? Entonces, pues mi intención principal es platicar con ustedes, escucharlos y pues intercambiar todo lo que tenemos de experiencia. Gracias. Gracias, Diana. Bueno, pues como ven, va a estar bastante interesante nuestro webinar del día de hoy. Antes de comenzar este conversatorio con nuestros invitados, como les comentábamos hace un momento, el día de hoy tenemos a un invitado especial. Vamos a estar dando un espacio también para que diferentes centros de investigación o comités puedan tener participación en nuestros eventos. El día de hoy me complace darle la palabra y le agradezco muchísimo por aceptar esta invitación, doctor Hilario Ávila, director general de CIRSA, un centro de investigación en la ciudad de Guadalajara. Doctor, no sé si nos pudiera pues compartir un poquito qué es CIRSA, qué investigaciones realizan ahí. No sé, adelante, doctor Hilario. Y muchas gracias, Arturo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y compartir este espacio tan especial. CIRSA como tal es una entidad dedicada a la investigación clínica conformada desde 2010 aquí en la ciudad de Guadalajara. Sin embargo, los orígenes de esta empresa como tal datan del año 2000, que empezamos a realizar actividades de investigación clínica en el Hospital Civil Nuevo en la ciudad de Guadalajara. Yo soy reumatólogo, internista y reumatólogo de formación, y fue el área de la reumatología donde iniciamos con los proyectos de investigación clínica. Debo decirles, mi primer proyecto como investigador principal fue osteoporosis, el tema a tratar, y una molécula que finalmente a lo largo del tiempo finalmente no salió, no vio la luz del día. Pero puedo decirles que fue muy interesante el iniciar con este proceso en el año 2000. Debo iniciar mencionando que habiendo estado cuando menos unos 3 años trabajando con algún amigo como subinvestigador, digamos que nos dio la pauta para conocer este mundo que es totalmente ajeno a lo que es la medicina que se enseña en las aulas, la medicina que viene de la Facultad de Medicina, la medicina que se practica en los hospitales públicos y, por supuesto, la medicina que se ejerce en los hospitales, en la práctica privada. Inicialmente fue una aventura. Ahora resulta que es una empresa que tenemos más de 20 años generando actividad, que hemos desarrollado una actividad mucho más profesional. Nos hemos certificado en procesos en nuestra área y hemos ido desarrollando. En el momento actual tenemos más de 100 ensayos clínicos elaborados en nuestra empresa a lo largo de todos estos 20 años, 21 años. Y bueno, pues trabajando en un mundo que inicialmente era total y absolutamente empírico en la forma de trabajar, con la tecnología un tanto alejada. Lo más que podíamos mencionar anteriormente de tecnología era un fax, y que todo lo hacíamos a mano, y donde teníamos pobre interacción con patrocinadores, mucha interacción con monitor clínico,
En ese entonces, el desarrollo de las CROs como tal recién se estaba desarrollando en sí, porque antes eran las casas, las propias casas farmacéuticas las que tenían sus elementos de participación con los sitios de investigación. Así es de que todo este desarrollo es lo que nos ha ido dejando de beneficio en el conocimiento y todos los días estamos aprendiendo. Creo que eso es de entrada lo que más puedo participar para compartirles en este momento, Arturo. Gracias, doctor. Sabemos que cuenta con comités de ética. En México hay diferentes comités. Creo que CISA tiene comité de ética en investigación y de investigación, si no me equivoco, ¿cierto? Es correcto, es correcto. ¿Qué necesita un investigador para poder someter con sus comités? ¿Hay que contactarlos, entregarles cierta documentación? ¿Cuál es el proceso para que un investigador pueda someter con ustedes y obtener sus dictámenes? Claro, nuestro comité de ética tiene un segundo periodo de vida en este momento, después de una renovación que se hizo también en Conbioética, en una serie de procesos. Y bueno, desarrollamos un comité del cual yo soy representante legal. No participo directamente, existe todo el personal, los elementos de evaluación, análisis, calificación, son la gente calificada que está conformando el comité de ética en investigación y el comité de investigación por separado, que sesionan juntos, ciertamente. El comité de ética de nuestra unidad, que cobija nuestra unidad, tiene una plataforma digital, la cual nos ha permitido avanzar notoriamente en lo que son los procesos de sometimiento. Y si bien antes cualquier área dentro de la investigación clínica era asegurar un cuarto lleno de papeles, ahora hemos avanzado notoriamente con sometimientos en forma electrónica, con sesiones mucho más ágiles, que en el momento del año pasado, la pandemia y lo que va de ha sido espectacularmente útil el manejo de la tecnología en ese sentido. Los desplazamientos se han limitado y la participación de documentos trasladados sin errores muchas veces en cuanto a la documentación y al sometimiento, pues es una ventaja de la tecnología. Nuestro comité de ética sesiona 2 veces al mes y bueno, realmente cuando menos requiere de tener conocimiento de los documentos 2 semanas antes y tiene también el proceso de sesiones extraordinarias. La ventaja de la tecnología en la plataforma digital es que puede permitir que sin un desplazamiento físico, los miembros de los comités, tanto de ética como de investigación, puedan sesionar y realizarse esta serie de evaluaciones sin mayor problema. Gracias, doctor. Pues ya me ganó. Yo le iba a preguntar cuál era la principal ventaja que habían visto con nuestro sistema. ¿Le recomendaría a los directivos de las instituciones implementar este tipo de tecnologías en sus comités? Bueno, yo creo que la gente debe de conocer el producto que está disponible y debe de conocer las ventajas. Yo podría hablar maravillas, ciertamente, pero es un proceso que la gente debe de conocer. Creo que actualmente la tecnología nos puede ofrecer muchas cosas. Nos puede saturar mucho, ciertamente también. Yo puedo asegurar que todos los que están en esta reunión tienen cualquier cantidad de comunicados vía electrónica, los webinars, las conferencias. Pareciera ser que están más ocupados en ese momento con la vía digital que cualquier otro tiempo previo. Sin embargo, la ventaja es que el acceso a los sometimientos puede ofrecer a nuestros clientes, que son quienes someten a los comités, una agilidad en cuanto a estos procesos y pues la ventaja de una acción instantánea realmente. Entonces, por supuesto que recomendaría esto, pero que se dieran la oportunidad de que conocieran el producto como tal y las ventajas. Puede ser que tenga desventajas como todo en la vida, pero vamos, una caída de la energía, entrenamiento que deban de llevar para conocer la plataforma, algunos detalles, pero son cuestiones mínimas. La verdad es que son más las ventajas
por la accesibilidad y segundo porque no nos saturamos de una documentación que estoy seguro nadie tiene espacio suficiente y créanme que se los debo decir, después de 21 años, la cantidad de documentos acumulados es un buen. Muchas gracias, doctor. Pues le agradezco mucho por haber aceptado también la invitación a participar en este webinar. Seguimos en contacto y bueno, si alguien quisiera ponerse en contacto con Cirso, con el doctor Hilario, podemos dejar su correo electrónico en el chat, doctor, para... Sí, por supuesto, por ¿Sí? supuesto. Sería un placer y un agradecimiento a ti, Arturo, a los participantes y quedo a su disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues ahora sí iniciamos esta charla con nuestros invitados. Me gustaría que nos platicaran, y ahora sí que quien guste tomar el micrófono de primera, ¿cuál sería la función? Tratando de explicarles a los diferentes integrantes de comités, recordemos que este webinar está dirigido a comités de ética, ¿cuál sería la principal función de un monitor? ¿Y cuáles son los aspectos del ensayo clínico que tendrían que estar ustedes evaluando, ¿no? Para la conducción en algún centro o con algún investigador. ¿Quién dice yo? ¿Quién se anima? A ver, si quieres yo. Bueno, antes que nada debemos apegarnos a las buenas prácticas clínicas y entender primero qué es el monitoreo, ¿no? Yo diría que primero tendremos que entender ese concepto antes de saber qué es un monitor. El monitoreo, de acuerdo a las buenas prácticas clínicas, es el proceso de vigilar un estudio clínico y asegurarse que éste sea conducido, registrado, reportado de acuerdo al protocolo, o sea, el documento como tal, porque a veces tenemos la confusión cuando decimos protocolo y nos imaginamos todo, ¿no? Y en realidad, cuando hablamos del protocolo, hablamos del documento, ¿no? Entonces, esto quiere decir que el proceso del estudio clínico se lleva de acuerdo al protocolo, a los procedimientos del sitio de investigación que los dicta como tal, a los procedimientos también del patrocinador, que se apega a la buena práctica clínica y a los requisitos regulatorios aplicables en donde se esté llevando a cabo el estudio clínico, que puede ser México, Chile, Colombia, Argentina, donde sea, ¿no? Y bueno, eso sería como lo principal para entender qué es el monitoreo, ¿no? Ahora bien, un monitor clínico es esa persona que va a vigilar o va a estar apegado a la revisión del proceso del estudio. Entonces, en realidad el monitor eso es lo que va a hacer. O sea, va a pegarse al monitoreo tal cual lo definen las buenas prácticas clínicas. No sé, Beto, si quieras decir algo más, pero a maneras de grandes rasgos, Ignacio, no sé. Sí, gracias. Sí, estoy de acuerdo. Nuestra función es ser el punto de contacto entre el sponsor y los centros de investigación. Nuestro trabajo, que es mucho, se reduce básicamente a tres cosas: resguardar los derechos de los pacientes, resguardar la seguridad de los pacientes y vigilar, controlar la calidad de los datos clínicos que van a ir a procesarse. Con lo cual, lo que nosotros hacemos en los centros de investigación es básicamente ver que el proceso de consentimiento informado se haya hecho de manera adecuada, en los tiempos adecuados, que se le haya dado tiempo suficiente al sujeto de investigación para comprender que está entrando en un estudio experimental, ver los tiempos de firma y los tiempos de inicio de los procedimientos del protocolo, es decir, cumplir las normas de buenas prácticas clínicas que conllevan normas éticas y normas procedimentales para tener la mejor calidad con respecto a los datos que luego van a ser procesados. Con respecto a la idea de los comités de ética o la interacción con los comités de ética y la experiencia
que uno tuvo, a veces uno ha visto en monitoreos éticos que se le han hecho a los centros de investigación, y ahí tal vez podría ser sin una crítica, una sugerencia. Muchas veces los centros de investigación, cuando uno ve sus informes, hacen exactamente lo mismo que hizo el monitor. Con lo cual, da la impresión que en esas actividades hay un cierto solapamiento. Me pareciera que los comités de ética que tienen que resguardar que los centros actúen éticamente y defender los derechos de los pacientes, tal vez tendrían que abocarse, con respecto a los sujetos de investigación y a los centros, a tareas más relativas a qué es lo que entienden los pacientes del consentimiento informado. Hay un viejo estudio que se publicó en Bioethics hace ya casi 15 o 20 años, en el cual se había hecho en Estados Unidos y se decía qué es lo que habían entendido los sujetos de investigación del consentimiento informado. Y entendían que estaban en un estudio experimental, entendían más o menos los riesgos, pero concluían que seguramente sus investigadores los iban a alocar a las ramas activas del tratamiento. Con lo cual uno dice, bueno, hay una parte sustantiva del proceso de consentimiento informado que no fue bien, o no fue bien explicada, o no fue bien comprendida. Tal vez los centros de investigación debieran interactuar más con los sujetos para tratar de determinar qué es lo que los sujetos realmente entienden de lo que es un estudio clínico y del estudio clínico en el cual ellos aceptaron participar. Claro. Ya te me adelantaste, Alberto. Bien. Me adelanté, perdón. No te preocupes, adelante. Me parecía como que revisar el consentimiento informado, ver la firma del consentimiento, ver leer el proceso de consentimiento en la historia clínica, eso lo hace el monitor. Y me parecía mucho más interesante que el comité de ética estuviera más en contacto con los pacientes y a partir de esa información poder sugerir, recomendar o interactuar a los investigadores que subrogan en él distintas formas de poder hacer entender mejor cómo se explica y qué es lo que se explica y qué es lo que entienden los pacientes. Y sería esa la base real de sostener la ética en investigación, de defender los principios de Bosham y Childress, de respetar la autonomía, la beneficencia, la justicia, la no maleficencia y sostener una ética profunda que beneficie a los pacientes, que haga mejores a los investigadores en cuanto a la forma que comunican, y creo que ganaríamos todos. Sí, claro. Ignacio, no sé si quieras tú agregar algo. Quiero comentar también lo que respecto en realidad a lo que comentó Diana y Hernán. Efectivamente, nosotros como monitores, para no definirlo, en realidad actuamos como entes fiscalizadores o inspectores, en realidad, aunque por regulación no lo somos. Pero, como decía Hernán, somos el punto de contacto entre el centro de investigación y el sponsor como tal, o la CRO. También nosotros hacemos seguimiento muy cercano de lo que es el protocolo en sí, que es el documento sumado a todos los demás procesos y procedimientos y manuales que tiene que cumplirse para que todo esté dentro de lo que establece el sponsor. Y lo otro también, no dejar de lado que tenemos que asegurarnos que el centro de investigación mantenga una comunicación activa con el comité en cuanto a los temas administrativos de sometimiento como tal, notificaciones, y ante cualquier otra consulta o duda que aparezca durante
durante el transcurso del estudio clínico. Y además también tenemos que asegurarnos de que el producto de investigación en los estudios intervencionales esté bajo las condiciones estrictas que nos exige el sponsor, sumado a la autoridad regulatoria en este caso. Y por eso mismo, si bien no debemos ser expertos en regulación local, sí tenemos que saber los mínimos, los puntos básicos, además de cumplir la GCP, de cumplir todas las regulaciones internacionales, pero sí saber dónde obtener la información y en realidad cómo aplicarla y mantenernos dentro del margen legal de cumplimiento. Y ahí es donde actuamos como entes fiscalizadores un poco, porque tenemos que darle soporte al centro, ayudarlo, entrenarlo y tener estas discusiones para que a futuro no tengamos una inspección o una auditoría de la autoridad regulatoria o de los comités de ética o del mismo sponsor en este caso. Claro. Fíjate que eso que comentas fue justamente por lo cual decidimos organizar este webinar e invitarlos a ustedes a participar. Porque si bien es cierto que los comités de ética están obligados a dar seguimiento a los ensayos clínicos y este seguimiento involucra la revisión de eventos adversos que puedan estar suscitándose dentro de una investigación, desviaciones, etcétera, la realidad es que si el monitor no le dice al investigador que lo someta al comité, el comité nunca se entera. Entonces, esa parte es importante porque ustedes, si bien es cierto que las guías marcan que la comunicación debe ser investigador-comité para evitar injerencias por parte del patrocinador y de su personal, pues ustedes son el detonante para que muchos centros le notifiquen al comité lo que realmente está sucediendo con los pacientes, ¿no? Y esto me lleva a hacerles otra pregunta. Igual, dejo abiertos los micrófonos, quien quiera comenzar. Con su experiencia, sin mencionar nombres para no quemar a nadie, pero así de manera general, ¿cuáles serían los hallazgos más críticos que ustedes han encontrado desde el punto de vista ético dentro de un ensayo clínico, llámese en la conducción de un investigador, de un centro? Y platíquenos cuál ha sido el proceso de notificación al comité de ética y qué acciones ha tomado el comité respecto al proyecto. Por eso le comentaba a Beto que se nos estaba adelantando porque ya traía en mente yo esta pregunta y bueno, por ahí ya nos dio algunas pistas, pero ahora sí, no sé si pudieran sacar los trapitos al sol sin mencionar nombres, de qué hallazgos con un impacto ético han encontrado ustedes al monitorear algún ensayo clínico en un centro y qué es lo que ha sucedido con el comité. A lo mejor ustedes esperaban que el comité tomara una acción y resulta que el comité nomás selló de que estaba enterado de lo sucedido, ¿no? ¿Podrían platicaros un poco más al respecto? Bueno, vuelvo yo. Sí, es verdad. Nosotros somos los que les recordamos muchas veces a los centros este desvío lo tiene que presentar o se han olvidado de presentar este desvío de protocolo al comité o hace tiempo que no envían los eventos adversos serios o de los eventos adversos en general que tiene el centro. Muchas veces el sponsor y los comités de ética piden que se les envíen todas las actualizaciones de seguridad y muchas veces da la impresión de que un comité de ética tiene pocas posibilidades de hacer una evaluación real de la seguridad de una droga por la revisión de los CIOMS, pero sí debiera ver qué es lo que está pasando en el centro. Un centro que tenga muchos desvíos parecidos o que tenga muchos eventos adversos propios, podría estar indicando o que necesita un mejor management en el estudio o que necesita una mejor coordinación en su comunicación con el comité de ética. Yo en los últimos tiempos realmente no he visto mucha interacción del comité de ética con el centro en cuanto a sugerencias de modificar determinadas cosas o
o de acelerar determinados procesos dentro del centro. Es decir, el asesoramiento del comité de ética en los centros de investigación no lo veo como una conducta frecuente, al menos en los últimos tiempos. Y eso sería muy importante. Muchas gracias, Beto. Diana, tienes la mano alzada. Adelante, Diana. Gracias. Mira, yo te voy a platicar les voy a platicar de un hallazgo muy crítico que sí tuve hace algunos años ya, y fue con relación precisamente al consentimiento informado. Y bueno, y aquí es donde quiero yo tomar un poco de foco de atención, porque si bien pues todos sabemos las buenas prácticas clínicas, bueno, uno infiere que el comité está mucho más apegado y conoce mejor, ¿no? Conoce mejor las buenas prácticas clínicas. Y hace algunos años fui enviada para hacer una auditoría a un estudio de investigación, a un estudio clínico de bioequivalencia y biodisponibilidad. Y pues siendo que no conocía a ciencia cierta la documentación y cómo había sido el proceso, yo me dirigí directamente al consentimiento informado para revisarlo. Y me llevé la sorpresa que el consentimiento había sido aprobado por el Comité de Ética de una manera deficiente en cuanto a las buenas prácticas clínicas. No se habían evaluado los puntos que recomendaban las buenas prácticas clínicas ni la regulación local en México. Entonces, independientemente de eso, no había cláusulas de confidencialidad, no informaba quién podía tener acceso a la información, y por ende, cuando yo leí el consentimiento informado, que fue mi primer documento que yo tuve en mis manos, dije, yo no puedo estar aquí revisando alguna información de los pacientes ni auditando, porque en el consentimiento no se le informaba a los pacientes, por ejemplo, quién tenía acceso a su información, ¿no? No había unos testigos en el documento per se, en la regulación mexicana se requiere tener al menos 2 testigos en el consentimiento informado, y no había campo para esta parte de la firma de testigos, ¿no? Y bueno, ese fue el primer punto donde yo dije, ok, entiendo que a lo mejor este fue un protocolo delegado de un patrocinador a algo que se llama en México un tercero autorizado para hacer este tipo de estudios. Aquí hubo varios hallazgos y escalamientos que de una manera muy crítica, al punto de que el estudio clínico o el estudio que se hizo fue desechado por completo. Entonces, mi punto aquí de criticidad es que si bien a lo mejor el sitio de investigación no era el más experto diseñando un consentimiento informado, tú esperarías que el comité de ética que está recibiendo los documentos haga una revisión adecuada de los documentos que está recibiendo, ¿no? Y ya que voy con mi punto, que bien, no se evaluó el consentimiento como era, pero esto me lleva al siguiente escalón que también yo me he detectado, que a veces cuando un comité de ética revisa un documento de un estudio clínico, no lo revisa de manera crítica, o bien lo revisa de una manera netamente científica, o bien lo revisa de una manera polarizada hasta el lado 100% ético, ¿no? Y eso es como mi punto de criticidad cuando yo les comento cuáles son las cosas o los hallazgos que yo detecto en la parte de los comités de ética. A veces las revisiones, si bien sabemos que el comité debe estar integrado por equidad de género en algunos casos, que a lo mejor no todos deben ser científicos, sino representantes de la comunidad, a veces la impresión que da de este lado, del lado del monitor, del lado del patrocinador, del lado de la CRO y del mismo sitio de investigación a veces es que la revisión del comité no es adecuada. No puedo generalizar porque hay comités de ética que revisan de una manera extraordinaria y yo lo puedo asegurar y tengo muchos en mi cabeza, no voy a dar nombres, pero hay unos que revisan de una manera extraordinaria, incluso revisan hasta las traducciones y te hacen llegar
notas de traducciones incorrectas, de que se te fue a lo mejor una nota importante, de que cambiaste dosificaciones, de que cambiaste frecuencia de visitas. Pero hay veces que ese mismo documento evaluado por otros 5 comités no tiene ni una sola notación, ¿no? Simplemente del protocolo. Del consentimiento sí puede haber notas y temas, pero por ejemplo, mi hallazgo en el cual yo caí, donde me mandaron a auditar y no pude tocar nada porque el consentimiento desde el principio estaba mal hecho, que yo me di cuenta no siendo experta, es cuando dices, esto pasó por un comité de ética. Y vamos, más allá, yo me puedo ir que esto pasó por una evaluación de una autoridad regulatoria y fue aprobado, ¿no? Cuando no cumplía ni siquiera la propia regulación. Independientemente de eso, eso llegó a un paciente, donde ese paciente recibió información deficiente y fue consentido de una manera errónea. Entonces, ahí es donde dices, aquí no hubo un monitoreo adecuado, porque el monitor no estuvo capacitado. Entonces, vamos como haciendo un análisis de este hallazgo crítico que fue enorme, ¿no? Y de alguna manera, toda la información recabada de ese estudio clínico se fue a la basura, porque no se podía utilizar, porque no teníamos derecho a usarlo, porque de alguna manera estábamos violando la parte ética principal que un comité de ética debe hacer, que es parte de su actividad primordial, ¿no? Entonces ahí es donde yo entra mi cuestionamiento de decir, ¿cómo se están haciendo esas revisiones de esos paquetes regulatorios documentales que se le entregan a un comité y que están regidos por ciertos tiempos? Y entonces a veces dices, bueno, por revisar en el tiempo, ¿se está revisando bien? ¿Se está revisando mal? Pero tampoco hay una regla en el hecho de decir en los tiempos, porque tenemos comités que tardan 2 semanas en revisar y hacen una revisión impresionante. Y hay otros que tardan 2 meses, 3 meses y la revisión es deficiente. Entonces, ahí es donde yo cuestionaría un poco esta actividad del comité. Muchas gracias, Diana. No, pues súper completo, nos diste un panorama y seguramente muchos comités ya pararon antena en aspectos que tienen que poner atención, ¿no? Particularmente el consentimiento. Ignacio, no sé si quieras compartirnos alguna experiencia. La verdad que no tengo, por fortuna no he tenido esas experiencias de que hayamos tenido hallazgos críticos o desvíos de tal magnitud que hayamos tenido una auditoría de un comité directamente. En lo que va de mi experiencia no hemos tenido ese tipo de hallazgos mayores o críticos en realidad en base a lo que uno como monitor ha observado y detectado en visitas de monitoreo presenciales o inclusive en estas que ocurren de repente a contacto con el centro, de contactos telefónicos o visitas remotas como tal. Claro. Gracias. Bueno, pues me gustaría hacerles otra pregunta. Los tres tienen ya varios años de experiencia en esto de la investigación clínica. ¿Cómo han observado la evolución en el funcionamiento de los comités de ética en investigación desde que iniciaron su actividad profesional en esto de la investigación clínica al día de hoy? En el caso de México, Diana, yo sé que ha habido cambios, seguramente los has percibido, pero bueno, me gustaría conocer la opinión de los tres. No sé quién toma la delantera. Si gustas tú, Ignacio, ya que estás en cámara. Yo doy continuidad. Sí, efectivamente los comités en lo que es Chile, en realidad, acá aproximadamente tenemos como 60 comités acreditados a lo largo de todo Chile, de los cuales más o menos la mitad son jurisdiccionales según geografía y los otros son privados o de instituciones como tal. Dentro de los... Todos son distintos, como decía Diana, tienen distintos tiempos regulatorios, distintas mejoras continuas, etcétera. Pero yo diría que ahora, producto de la pandemia inclusive, todos, equipo de monitoreo, a nivel en realidad de sociedad, tuvimos que adaptarnos un poco a mejorar los tiempos en el tema de cómo trabajamos remotamente. Y es por eso que varios comités han implementado ya, algunos ya lo tenían implementado, la plataforma electrónica, que es el aplicar directamente el sometimiento vía web a través de una clave que contiene cada centro, y eso ha permitido disminuir los tiempos de sometimiento y más allá el trabajo en sí del sponsor y ¿cómo se llama? El tema de producción de material, o sea, de papeleo, de impresiones, etcétera. Entonces yo creo que para allá va y ha sido difícil quizá o complejo
pero en realidad para llevar el tema de que todo podamos ser, todo sea sometido vía electrónica y obtener la aprobación vía electrónica también, y que sea igual de válido a nivel de timbre y de firma. Vale, muchas gracias. Beto, Diana, no sé quién quisiera tomar la palabra. Estoy totalmente de acuerdo. La posibilidad de la utilización de la vía digital acelera los tiempos, facilita la forma en la cual uno puede controlar que todo se haya hecho correctamente. Tal vez alguna vez te lo he comentado de manera privada. Sí me importa una cuestión que a veces manejamos mal con los comités, o se entiende mal de los comités de ética. El comité de ética dice que aprueba el protocolo. En realidad, digamos, yo no conozco ninguna, si un comité de ética aprueba un protocolo, tendría la posibilidad de rechazarlo. Y verdaderamente no conozco ningún comité que haya rechazado nunca un protocolo, porque el protocolo, bueno, viene más o menos dado. Lo que sí podría hacer el comité de ética, que no debiera hacer una evaluación científica, porque para eso tenemos las autoridades regulatorias, es decir, este protocolo se puede hacer en este centro, porque este centro, por las características de los investigadores, las características del lugar, las características de los pacientes que van a ir a ese centro, se puede hacer el protocolo allí o no se puede hacer el protocolo allí. Con lo cual uno lo que debiera de esperar, siempre pensando en los pacientes, en los derechos de los pacientes y en la bioética, es que que lo que hacen los comités de ética sea decidir en qué centro se puede hacer un estudio clínico de acuerdo a las características de vulnerabilidad que pueda tener esa población, y en eso es donde tiene que marcar su impronta. Como bien dijo Diana, en el consentimiento informado, porque las modificaciones locales que pida ese comité con respecto a ese centro, y de hecho un mismo comité que tuviera dos centros diferentes puede pedir cambios en el consentimiento que sean diferentes de acuerdo al centro, es decir, hacerlos, entre comillas, centros específicos con respecto a la población que tienen, con lo cual ahí estaríamos valorando la cuestión bioética de la población que llega a ese centro. Me parece una cosa muy interesante, aparte porque siempre me generó la duda de que un comité de 5 personas, muchas personas que no sean médicas, ¿qué posibilidades tienen de realmente entender el protocolo? Tal vez lo que hay que rescatar de ese protocolo es qué información, qué tipo de población va a ir, qué tipo de información tiene que estar volcada en el consentimiento informado, más que ver las características generales del diseño del protocolo, que realmente es una cuestión bastante técnica y requiere muchos años de experiencia y requiere un conocimiento científico que no todos los integrantes del comité de ética pueden tener. Muchas gracias. Diana, no sé si quisieras comentar tú algo. Sí, algo que bueno, en México, en cuanto a tu pregunta sobre qué percibo que ha cambiado en estos últimos años, en México ha sido muy notorio, en realidad, bueno, nada más para la gente que está aquí, que no todos son de México, tenemos los comités de ética y los comités de ética en investigación, o sea, realmente un protocolo es sometido a ambos comités para evaluación y evaluar diferentes aspectos. Pero en el caso de los comités de ética en México, yo lo que veo es a partir de la última guía que se emitió sobre que es la Guía Nacional de Comités de Ética, que es la Guía Nacional para la Integración y el Funcionamiento de los Comités de Ética, que me acordé, en realidad ha dado mucho mayor claridad
a los criterios para la integración, la instalación y el funcionamiento de un comité ético, ¿no? Provee una mayor claridad y además, pues es una guía muy completa en cuanto a cómo debe estar constituido un comité, cómo debe funcionar, cada cuándo debe llevarse sus registros, ¿no? Cuánto tiempo deben resguardar la información. Y bueno, sin duda no me queda duda que este cambio con la pandemia ha impulsado que muchos comités ahora se vuelvan más digitales, ¿no? De alguna manera eso mejora muchísimo la comunicación y los sometimientos en papel, ¿no? Los tiempos también los reducen, ¿no? Es algo que se ve muy ya de manera frecuente en México. Y bueno, pues también el proceso es más eficiente en cuanto al trámite asociado con el registro, la modificación y la renovación de un comité de ética que tienen cierta vigencia aquí en México, ¿no? De alguna manera eso es uno de los cambios que yo he notado con respecto a los últimos años en cuanto al funcionamiento de los comités de ética en México. Muchas gracias. Bueno, está súper interesante el tema, ya vamos un poquito retrasados, pero también con la intención de darle participación a los asistentes. Me gustaría hacerles una última pregunta, manera como de retos y oportunidades, de manera así muy breve, desde su experiencia y desde su trinchera. ¿Qué recomendación le darían así, si un comité de ética les dijera, ¿qué me recomendarías para mejorar? ¿Cuál sería la recomendación que harían ustedes al comité? O las recomendaciones, nada más les voy a pedir que sean muy breves para poder abrir el espacio con los asistentes. Yana, si gustas empezamos contigo. Bueno, yo diría que centrémonos en cuál es la investigación en seres humanos, qué tipo de beneficio potencial ofrece, ¿no? ¿Qué es el beneficio médico directo a los sujetos, beneficio indirecto y pues beneficio para otros, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo diría, ¿qué recomendación es esa? Enfocarse en eso, ¿no? ¿Qué tipo de beneficios tiene la investigación clínica y en qué se debe enfocar el comité? Es decir, de alguna manera identificar los beneficios, el análisis riesgo-beneficio, que es responsabilidad principal de los comités de ética que dan la aprobación final para la implementación de cualquier propuesta de investigación, cuidando así los principios de no maleficencia y beneficencia. Yo creo que sería como de las cosas que yo recomendaría principalmente a un comité de ética. Perfecto, muchas gracias. Beto. Totalmente de acuerdo. Que el comité de ética piense en los sujetos de investigación que van a ir a los centros de investigación que subrogan y las características de recomendación que debieran tener esos centros de investigación y el apoyo que tendrían que tener desde esos comités para que mejoren en su calidad bioética. Uno estima que el conocimiento científico lo deben tener porque por algo han sido elegidos para participar en el estudio, pero el comité de ética tiene que velar por eso, por los pacientes y por cómo el centro maneja la ética de los pacientes. Estoy totalmente de acuerdo con Diana. Gracias. Ignacio. Sí, yo para complementar también, yo diría que una oportunidad para los comités es seguir con la plataforma electrónica. Eso ayudará harto en reducción de los tiempos, facilidades de sometimiento. Y bueno, como la capacidad limitada de manejar documentos impresos, nos va a servir a las dos partes, tanto equipo de investigación, sponsor, como comités de ética. Genial, muchísimas gracias. Bueno, vamos a pasar a la sección entonces de preguntas y respuestas. Me gustaría también a nuestros asistentes hacerles bueno, vamos a publicar una pequeña encuesta más que una votación para conocer un poco más de nuestra audiencia, de sus intereses y también conocer pues algunos datos en relación al conocimiento de plataformas digitales. Entonces, hemos lanzado ahí la encuesta. Si quien guste, no es obligatorio, quien guste contestarla, les agradeceremos. Y la voy a dejar abierta mientras iniciamos a darle voz a nuestros asistentes. Magdalena Castro, adelante, vamos a activar tu
tu micrófono para que puedas externar tus comentarios. Les voy a pedir, por tema de tiempos, que tratemos de ser breves y concretos en la pregunta hacia nuestros invitados. Magdalena, nada más estás en silencio. Si puedes activar tu micrófono, ya tienes acceso. Muy bien, no sé si alguien más Ahí también. sí, ahí sí. No, solo quería comentar que, bueno, yo estuve 7 años en un comité de ética de investigación y quiero decir que tuve la fortuna de estar en un comité donde era un comité de ética amigable, un comité de ética que era abierto a conversar con el investigador en caso que tuviera dudas, un comité de ética que está dispuesto a ayudar a hacer bien digamos, el estudio, porque muchas veces el investigador está tan sesgado por lo de él que no es capaz de mirar un poquito más allá. Y no es su culpa, o sea, la verdad es que no tienen por qué saber de ética. Entonces, creo que los comités de ética deben ser cercanos y no como castigadores, sino que deben ayudar, y como yo fui miembro, ayudar al investigador a ver el problema que hay, a ponerse en el lugar del sujeto de investigación y ayudarlo a hacer un buen consentimiento informado, un proceso de consentimiento informado. Entonces creo que los comités, eso generalmente tienen la visión la gente de que son un cacho, que los comités son duros e inflexibles, pero creo que es una oportunidad de ser más cercanos, porque el investigador responde muy bien a eso. Muchísimas gracias por tu aportación, Magdalena. Si alguien más quisiera hacer algún comentario, por favor también puede alzar la mano. En la parte inferior está la posibilidad de levantar la mano. Con eso les activamos el micrófono para que puedan participar. No sé si hay alguien más. Muy bien. Bueno, en el chat, por aquí nos hacen algunos comentarios. Muchas gracias. Nos comentan que en México, bueno, los protocolos efectivamente se someten a diferentes comités, uno de ética, otro de investigación, incluso otro de bioseguridad. Y, bueno, me parece que independientemente de la revisión que hace el MOH, en este caso COFEPRIS, cada comité debería revisar los rubros que corresponden. Sí, creo que es en parte lo que comentaba Germán o Beto, en relación a que creo que se duplica el trabajo muchas veces, ¿no? En el caso de México, el Comité de Ética revisa aspectos metodológicos y éticos. El Comité de Investigación, aunque no le corresponda lo ético, a veces también termina revisando aspectos éticos. Y el Comité de Bioseguridad, pues a veces también termina revisando lo mismo que revisó el de Ética y el de Investigación. Debería, tal vez, podría ser favorable que existieran esta segmentación en cuanto a las responsabilidades de cada uno para que también el proceso regulatorio pudiera ser más ágil y desde luego pues la responsabilidad que tienen cada una de las partes, ¿no? La autoridad regulatoria particularmente. Por otro lado, me comentan también que en Argentina los comités sí rechazan protocolos. Discrepan contigo, Beto, referente a que sí tienen la obligación de evaluar científicamente los protocolos. Sí, es parte también incluso por buenas prácticas clínicas y desde luego la parte, la validez científica también es un requisito a considerar respecto a si el proyecto es ético o no. No sé si tengas algún comentario, Beto. Sí, estoy de acuerdo con que cuando uno lee un protocolo ve que se cumpla científicamente con el protocolo. Lo que me cuesta ver dentro de un comité de ética de, por ejemplo, 5 personas, de las cuales 2 son médicos y 3 no son médicos, digo, para mí en un comité de ética no tiene que haber situaciones internas de poder. Todas las personas debieran tener la más o menos misma capacidad como para poder evaluar éticamente y no todas tienen la misma capacidad para evaluar científicamente. Por eso la parte científica es como que descansa
en las autoridades regulatorias que tienen gente preparada para ver las características científicas, y las autoridades regulatorias delegan en los comités de ética para que ellos se ocupen de la ética y de las poblaciones que van a participar de esos estudios en cada uno de los centros. Me parece que ese es el criterio, no es que no lo tienen que evaluar. Digo, desconozco cuando hubo un comité de ética que dentro de un país que se aprobó el proyecto, que se aprobó el protocolo, donde hay un comité de ética que lo haya rechazado. La verdad que lo desconozco, y si existe, me gustaría conocerlo. Eso es mi impresión solamente. Bien, muchísimas gracias. Bueno, no sé, nadie se animó a alzar la mano, ¿eh? Se van a quedar ahí con las dudas. Ah, aquí está alguien más en el chat, déjenme compartirles. ¿Cómo abordar la corrupción en un instituto? Pregunta Ana Lilia. Con respecto a que solo tienen al comité como brincolín para poder titularse con un grado de especialidad. Ana Lilia, no sé si quieras que compartirnos a través del micrófono para poder entender tu pregunta. Mientras tanto, si me ayudas nada más a alzar la mano para poder abrirte el micrófono y poder aclarar un poco más tu inquietud. Y le voy a dar voz a Teresa Linares. Adelante, Teresa, si gustas activar tu micrófono, por favor, para que nos hagas tu comentario. Hola, ¿me escuchan? Sí, Teresa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Nada más, yo tengo una pregunta que va más ligada en cuanto a los nuevos procesos de monitoreo remoto que se están implementando y que creo que fueron muy utilizados o siguen siendo utilizados durante este periodo de pandemia que hemos estado viviendo desde hace un año o más. Yo quisiera saber de los panelistas qué opinan con respecto al papel que está jugando los comités de ética en cuanto a implementar este monitoreo remoto en donde se incluye una revisión de documentos fuente de manera remota. O sea, ¿qué tanto creen que se ha involucrado los comités en este nuevo proceso? Bueno, ni tan nuevo, pero ahora que ya está siendo parte como una actividad regular de las actividades del monitor. No sé si alguno tenga algún comentario al respecto. Sí, ¿alguno de los invitados? Es fundamental que vea las características que va a llevar ese monitoreo remoto. El monitoreo remoto se aceleró por la pandemia, ya venía con una tendencia. El Risk-Based Monitoring es una tendencia que ya lleva unos cuantos años. La pandemia lo aceleró, vino para quedarse. Los monitores cada vez viajaremos menos y las visitas a los centros serán cada vez más espaciadas, dependiendo de los estudios clínicos, pero el comité de ética tiene que involucrarse en el proceso porque es fundamental mantener la privacidad de los pacientes y ver las características de esa remoticidad que no puedan ser, que esa privacidad no pueda ser vulnerada. Diana, Ignacio, ¿algún comentario? Sí, yo contestando, bueno, un poco el comentario de Tere, sería un poco regresar a la pregunta de, en primera, ¿los comités están enterados de que esto está pasando? Porque al menos en México yo lo que veo es que hay muy poca comunicación en cuanto a este proceso de monitoreo remoto, de manera que el comité esté informado. Yo podría asegurar que hay muchos comités que no saben cómo se está haciendo este tipo de monitoreo y no están informados al respecto. Por otro lado,
me iría más allá. El paciente sabe que se le está revisando toda su documentación de manera remota a través de una plataforma. El paciente está aceptando la manera en la cual se está haciendo la transmisión de esa información de manera remota a través de estas plataformas. O sea, yo me haría esas preguntas primero para saber si realmente el comité está enterado de esta situación, ¿no? Porque, vamos, lo fundamental es el consentimiento informado, es la manera en la cual se le hace conocimiento al paciente quién tiene acceso a la información. Va a tener, o sea, ellos saben que su información, su historia clínica y todo eso va a estar en contacto con alguien más, porque lo dice el consentimiento, pero no hablamos del cómo. Entonces, también esa parte también hay una deficiencia. O sea, si bien los comités saben que está habiendo monitoreos, no creo que tengan claridad en cuanto al proceso de cómo se está llevando a cabo ese monitoreo remoto. ¿Qué implica un monitoreo remoto? Es decir, en México no hablamos de un documento fuente electrónico, es casi inexistente. O sea, la verdad es que eso casi no existe en México. Esa es la realidad. Entonces, estamos hablando de un documento fuente en papel. Entonces, ¿cómo estamos haciendo esa transmisión de información hacia el patrocinador para este monitoreo? Eso quiere decir que estamos usando plataformas digitales como Zoom, por ejemplo, como Teams. Hay otras plataformas que es VivaVolt para sitios, ¿no? Entonces, pero el cómo se está llevando el monitoreo, yo creo que no ha llegado con claridad a los comités de ética y no saben cómo se está realizando. ¿Qué implica? Es decir, estamos viendo a través de una pantalla. ¿Qué riesgos tenemos? Grabar la información, grabar un monitoreo, sacar fotografías. O sea, todo eso implica un monitoreo remoto, que éticamente no es correcto y no significa que lo hagamos, pero podría suceder. Entonces, a lo que voy es, no creo que los comités tengan claridad y mucho menos el paciente de cómo se está haciendo este tipo de monitoreo. Gracias. ¿Alguien más quiera comentar? Sí, yo quiero para cerrar también un poquito la idea, efectivamente el monitoreo remoto, si bien es necesario hacerlo ahora, como dice Germán, venía desde antes, pero sí pasa por sobre todo ahora, por lo que dice Diana, de compartir la data a través de una plataforma y que quede grabado, y quienes van a tener visión ante ello, pasa mucho por revisión por parte del sponsor del área de quality. En realidad el área de quality tiene que visar eso y autorizar que se realice el monitoreo remoto. Y acá en la experiencia, al menos en Chile, lo que se hace es que si bien no se pide la autorización del comité para ellos, sí se les notifica, tanto a comité y autoridad regulatoria, de que debido a la pandemia, siempre previamente justificado, se va a realizar un monitoreo remoto o las futuras visitas serán monitoreadas de cierta manera. Un poco porque la data hay que seguir revisándola presencial o de manera remota, si estamos haciendo estudios con Race-Based Monitoring, que sean críticas. Bien, gracias. Bueno, por temas de tiempo vamos a comenzar a concluir. No quisiera dejar yo en el aire dos preguntas que nos hicieron. La de Ana Lilia: ¿cómo abordar la corrupción en un instituto con respecto a que solo tienen el comité como brincolín para titularse? Bueno, creo que se refiere a comités que están dentro de instituciones educativas y reciben sobre todo proyectos académicos, tesis de residentes. Híjole, pues bastante complejo. Habría que ver la calidad de las investigaciones también, y creo que serían casos ya muy particulares los que se tendrían que revisar en estos comités. Eh, Se supone que todos los comités de investigación tendrían que estar registrados en las autoridades regulatorias, pero en el caso de México les puedo decir que hay muchas universidades que no tienen registrados sus comités ante Conbioética, que es el ente regulatorio, y entonces pues finalmente estos comités operan pues de acuerdo a sus procesos internos y nadie se entera incluso que existen, ¿no? Y, mi amigo Ricardo Magallón, gracias por asistir a este webinar. Los comités de ética revisan los documentos que el sitio de investigación le envía, así que no se enteran de aquello que no fue informado. Me pregunto por qué los comités no se dan tiempo para visitar a los sitios. Sí, justamente es creo que algo lo que estábamos comentando con nuestros invitados. Recordemos también que la participación de los miembros en los comités es honorífica, no reciben un salario por su participación. Esto también dificulta esas visitas. Si bien es cierto que las diferentes autoridades regulatorias exhortan a los comités a dar seguimiento, pues, y en el caso de México incluso se está pidiendo que los comités auditen o visiten a los sitios para ver cómo se están llevando a cabo las investigaciones. Sí tienen muchas dificultades, particularmente por temas económicos.
Y pues bueno, creo que han estado utilizando también otras herramientas, se piden informes anuales, pero sin duda yo creo que los comités pudieran mejorar muchísimo su funcionamiento si empiezan a hacer visitas a los sitios y empiezan a entender cómo es que se llevan a cabo las investigaciones, y más si empiezan a contactar a los sujetos y se dan cuenta que los sujetos no están informados, ya lo hablaba Beto al inicio, no están informados de todo lo que se va a llevar a cabo en el estudio y de las cosas que están sucediendo. No les pagan viáticos, no sé, no hay una atención muy digna, los hacen esperar mucho tiempo. Digo, estoy hablando de manera general. Sé que hay sitios muy profesionales que cuidan todos estos detalles, pero puede haber otros que no. Entonces, yo creo que el trabajo en campo podría, hablando de qué recomendaríamos a los comités, el trabajo en campo pudiera abrirles el panorama a los miembros de un comité para que vean los aspectos que no están contemplados en la regulación, que valdría la pena revisar en un ensayo clínico. Yo creo que por ahí pudiera ir la pregunta. Espero que no se hayan quedado preguntas al aire. Por temas de tiempo tendremos que concluir, no sin antes, me gustaría nada más hacerles la invitación a todos para el próximo webinar. Va a ser el 29 de julio. Tenemos como el día de hoy unos invitados de lujo. Vamos a hablar sobre los retos y oportunidades que tienen los comités, habiendo aprendido de todas estas experiencias a partir de la emergencia sanitaria que hemos vivido todos, de manera que, bueno, pues los invito a que se registren. Ya dejamos por ahí en el chat el enlace o la liga para el preregistro. Y pues con esto les doy las gracias a nuestros invitados. Diana, Ignacio, Beto, muchísimas gracias por su tiempo, por compartir con nosotros su experiencia, sus conocimientos, y a todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por conectarse. Los esperamos en el siguiente webinar. Que tengan muy buena tarde todos.